Buenos días, bienvenidos a la clase del 9 de junio, ¿qué tal? Buenos días, José. Buenos días. Buenos días. Bueno, como aquí a la gente que ha venido en el momento, la gente llega un poco más tarde. Y vamos con todo lo que hicimos ayer y todo lo que tenemos que hacer hoy, que no es poco. Vale, porque ayer empezamos a decir que había cosas que se podían hacer, como por ejemplo aprovechar el tema de que el flujo era aleatorio y no solamente utilizarlo pues, de forma normal, es decir, insertar elementos, lo teníamos por aquí. Vale, insertar elementos siempre al final del array, perdón, del array del fichero, pero sin que realmente le sacamos mucho rendimiento al hecho de que sea aleatorio, porque si los vamos poniendo uno detrás de otro y luego en el recuperador nos encontramos con que los vamos recuperando en el orden en el que están, pues claro, tampoco tenía mucho sentido. O bueno, sí, probablemente tuviese sentido, pero el problema era que no solamente es recuperar todos y ya está, sino que también había que recuperar algunos concretos. Y entonces teníamos que buscar por algo. Y ahí fue cuando nos surgió la duda. Dijimos, ¿recuperar por qué? ¿Por dónde? Porque claro, cuando uno recupera algo, pues lo hace mediante un índice o un campo clave, ¿no? En ese caso dijimos nosotros que íbamos a hacer una programación genérica o programación parametrizada, también se dice, que sería decir, cuando uno está definiendo el, el almacén, bueno, en este caso podríamos llamar almacén o recuperador y tal, definir exactamente de qué tipo es para establecer un control. Porque claro, el hecho de que estemos grabando aquí, si os dais cuenta, aquí no es como en el otro sitio, en los flujos binarios, en el cual hicimos una especie de sobreescritura muy mala de un método que lo que hacíamos era que hiciese menos que el padre, una cosa que tiene poco perdón, pero que en principio nadie hemos encontrado una solución más sencilla que esa y menos liosa, ¿no? Porque lo otro sería sobreescribir la propia clase de Java y en fin, esa no la hemos hecho. Y, y bueno, pues al final tenemos aquí puesto que este método, esta clase trabaja con objetos de tipo T, con lo cual estamos poniendo un filtro. Porque uniendo con lo que decía antes, el problema es que ahora, como se meten secuencialmente los objetos, pero no se controla más que sean secuenciales, pues el problema es que se pueden meter objetos de naturaleza heterogénea, que se dice, ¿no? O sea, algo así como que pueden ser un cliente, un socio, tú no tienes ningún control sobre qué es lo que se está guardando. El único control que tienes para que siempre se guarden del mismo tipo es utilizar aquí esa T. Es decir, obligar al que implemente a que los objetos sean de este tipo, que es lo bueno que tiene este tipo de programación genérica. Y veíamos también que teníamos la K, que era un tipo de clave. Pero claro, nos encontramos con un problema y es que las claves pues no siempre eran numéricas. Y en ese caso dijimos, bueno, pues ahí es más complicado, porque entonces lo que tenemos que hacer es decir, y si creamos una interfaz que se llame, por ejemplo, indicable? Y que tenga, en este caso, puesto de integer, porque hemos empezado un poco por este concepto de crear una interfaz para algo concreto. Y decir, vale, pues como soy indicable, significa que tengo una llave, una key, una clave. Entonces lo que hago es decir, vale, pues todos los objetos que sean indicables me pueden dar la llave, me pueden dar la clave o pueden poner una nueva clave. Y esto lo hicimos porque al final dijimos, necesitamos un mapa de intervalos. Y yo me inventé una cosa aquí, claramente falsa y mal hecha, pues sencillamente para que fallara y me dijerais, por Dios, esto qué mal está. Y yo dije, a ver, sí, pero es que era para que eso, era para que vosotros vierais que está mal, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era pasar objetos, cuando insertábamos un elemento, pasar un objeto que fueran indicables para poder decir, bueno, pues ahora te pongo la clave que va a ser por encima de la última que se haya puesto. Claro, en este caso podía funcionar porque si os dais cuenta el número max, que por cierto me falta aquí poner que es igual a 0 de entrada, el número max pues lo estamos poniendo nosotros, es decir, no es una clave que ponga el usuario, o no debería serlo. Bueno, da igual que la ponga, nosotros lo vamos a borrar porque porque como veis aquí, si nosotros la ponemos a 0, ¿vale? La primera que nosotros, cuando alguien dice, oye,
que voy a insertar un elemento, tú aquí habrás podido poner a tu elemento la clave, pero como yo aquí lo que voy a hacer es decirle que no, que la clave es el número máximo más 1, ¿no? En concreto más 1 y número máximo, no al revés. Y eso es lo que voy a grabar. Vale, y eso es lo que voy a grabar. Entonces, claro, lo que pasa con eso es que yo voy a poner el número. Entonces digo, vale, pues lo que voy a hacer es decir que voy a buscar este número for y voy a poner el número más alto. Voy a buscar el número más alto y como tengo un problema porque esto es un hash map, pues entonces resulta que tengo que meterlo en un array, luego tengo que ver en ese array, pues a ver cuál es el máximo. O sea, fijaros que ya empezamos un poco ahí a tropezar. Y luego eso nos valía para saber cuál era el siguiente, ¿no? Que esto igual incluso ni siquiera hace falta. Pero bueno, yo lo ponía ahí un poco para que viéramos todos los fallos que se pueden. Y cuando insertábamos el elemento, lo que hacíamos era que escribíamos el hash map entero cada vez que lo modificábamos. Porque claro, el hecho de que lo modifiques y no lo grabes cierres, ¿no? Quiere decir que es probable que si no lo grabas, pues que la próxima vez que lo abras, aquello siga, no tengan los cambios que hayas conseguido, ¿no? O sea, que los cambios no se hayan quedado permanentes. Y decíamos, bueno, pues más o menos así, entonces el recuperador aleatorio trabaja con ese mapa de intervalo, y con ese mapa de intervalo, cuando intenta recuperarlos todos, bueno, pues lo hace así, directamente va y dice, bueno, pues dame un objeto, dame otro objeto, y al final te doy la lista completa de objetos, gracias a los intervalos de bits, de bytes. Y finalmente aquí teníamos este recupera, donde poníamos un solo elemento, ¿vale? Y entonces lo que decíamos es, vale, pues dame el objeto intervalo. Y el objeto intervalo lo que hacía era que pedía que se fuese a un sitio concreto del intervalo, que crease un array de tamaño concreto, que leyese y rellenase full la lectura, y luego ese objeto se deserializaba y ya se retornaba con el tipo con el que se hubiera definido. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí de momento no. De acuerdo. Vale. Vamos a ir con cosas que están mal y cosas que hay que cambiar. ¿Vale? La primera de ellas sería el mapa intervalo. De acuerdo. ¿Por qué esto está mal? Hombre, no es que esté mal porque funciona, pero ya estamos con que es poco versátil, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un problema y el problema consiste en que las claves no tiene por qué ser siempre un entero. Y puede que sea otro, por ejemplo, puede que sea un DNI, ¿no? Entonces, si yo me pongo a grabar DNI, los DNI no los debería dar él, los debería coger yo. ¿Vale? En vez de hacer un set case aquí, yo debería decir, bueno, pues dame la clave para que lo inserte en el mapa. ¿Estáis de acuerdo, no? Pero eso nos lleva a otro problema, y es que si yo meto en el mapa un DNI, los DNI sí que puedo comparar los que son mayores con los que son menores, son comparables. Pero el hecho de que tú tengas un DNI con un número mayor no quiere decir que seas el último que se ha grabado. Y aquí hay un problema, y es que nosotros estamos grabando diciendo que este es el primero, este es el último, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aquí intentamos conseguir cuál es el último, pues lo vamos a llevar mal, porque no es exactamente eso lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, buscar en el mapa cuál es el elemento mayor para decir que ese es el último, pues no, ¿vale? No es así. ¿Se ha entendido eso? Vale. Cuando uno busque el mayor, deberá buscarlo, en todo caso, ¿vale? Si no lo necesita por alguna razón, que no lo necesitamos, pero en cualquier caso, si uno lo necesita es porque está buscando el último elemento, no el elemento con la clave mayor. Esa es un poco la cosa. En cualquier caso, esto también está mal. Y esto está mal, lo voy a quedar aquí porque veréis. Vamos a suponer que yo, por algún motivo, mantengo
esta forma de buscar el elemento mayor. Mi problema es cuando yo me pongo a hacer este for y tal, no sé cuánto, quedarme tan tranquilo y decir, bueno, pues sí, porque sí, es que es así. Claro, yo tengo un conjunto y tal. No es así. Tu problema no parte de que tengas que conseguir el conjunto de claves y luego tal, no sé cuánto. No, tu problema está en que todos utilizamos HashMap. Y el HashMap permite, por supuesto que permite, controlar todo el tema, que sería de los mapas, evidentemente, pero no están ordenados. Entonces, como no están ordenados, tienes un problema. Y tu problema es que al no estar ordenado no sabes cuál es el mayor. Pero si tú cambiaras este hash map por un tree map, entonces ya sabes quién es el mayor. Ya lo puedes saber perfectamente. Y ahora veremos. Vamos a cambiar esto de aquí y vamos a ponerle en vez de mapa hash map, mapa tree map. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la diferencia entre cuando utilizamos tree y utilizamos hash es que tree utiliza solamente el equals y el hashcode, pero sin embargo el tree utiliza el compare, con lo cual sí es capaz de establecer si algo es mayor o menor que otro. ¿De acuerdo? Es decir, lo que intento deciros es, cuando veáis que estáis con algo y que ese algo tiene mucha programación, como en este caso, que empecéis con un for y tal, no os conforméis, porque seguro que ya hay una solución. ¿De acuerdo? Y entonces es bueno que nosotros realmente tengamos esa solución pues, más interiorizada. El hecho de decir, no, perdona, aquí yo estoy programando mucho, esto hay que hacerlo de otra forma. Porque fijaros cómo cambia esto, si lo cuento. Bueno, claro, es que yo ya lo he quitado. Bueno, ahora os cuento. Entonces, el problema, esto ya no tendría que ser un tree, pero lo voy a quedar así para que veáis. ¿Qué yo ahora le puedo decir? ¿Y realmente he ganado algo? Pues veréis. Si yo ahora le digo al tree este que se llama mapa, tree mapa, aquí, punto, y ahora fijaros, o sea, es que tiene cosas como, por ejemplo, sailing entry, ¿vale? Significaría un poco como el valor de llave asociado con al menos la clave más grande o igual que una concreta que tú le des, ¿no? O sea, todas las que sean mayores que esta. Y además tenéis la de normal, la de contains y tal, pero es que si os miráis mucho tenéis first key, pero también tenéis por aquí last key, ¿de acuerdo? De forma que realmente vosotros podéis encontrar cuál fue la última clave. En este caso de integer, porque cuando lo hemos implementado como integer, ¿vale? Last key significa que retorna la highest, o sea, la más alta clave que hay actualmente en este mapa. O sea, todo esto lo hemos hecho con una única línea. ¿Lo veis? Claro, entonces aquí es donde realmente está la magia, es decir, cuando utilizas la herramienta correcta, consigues las cosas con mucho menos, ¿vale? ¿Entendido? Entendido. ¿Vale? Lo único que quiero es que no pongáis como los burros unas orejeras que solo miráis para adelante, ¿de acuerdo? En vez de liaros la pata a la cabeza y decir, bueno, pues como no puedo encontrar cuál es el mayor, lo voy a convertir en una lista. Como una lista no puedo porque esto no lo conoce, la voy a convertir en un set, que la convierta en un array, que luego, ¿vale? Y luego voy a buscar recorriendo con un for para ver cuál es la... No, míratelo, porque igual, ¿de acuerdo? Porque igual tú ahora aquí pones max igual y lo es mucho más sencillo. No sé, yo creo que sé claramente que esto es mucho más sencillo que esto, ¿no? Hombre, bastante más. Claro, por ejemplo, esto tendría que llevar un JSON a la fuerza. Porque claro, tú ya lo estás probando y tal. Esto no. ¿De acuerdo? Esto llevará todo, pero no esta línea concreta, ¿de acuerdo? Esto debería ser un método que te establece el mayor valor, por ejemplo, se llamaría, ¿no? Y claro, hay que probarlo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, y al final decía, ¿y esto en qué cambia? Bueno, pues esto cambia bastante, no penséis que no.
Porque resulta que ahora a mí me resulta más sencillo decir, uff, yo creo que esto hereda de alguien. No, no. A mí me resulta más sencillo decir, por ejemplo, que al insertar un elemento, sea yo el que diga cuál es el principio y cuál es el final. Me parece más sencillo. ¿Y eso en qué hace? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final lo de siguiente o no siguiente me parece una ridiculez. No hace falta poner esto de siguiente. Es decir, no es algo que le... Bueno, sí, podría ser algo que le perteneciese al intervalo, ¿por qué no? Pero ya no me obliga a buscar el último elemento. Si no lo hago aquí, no me obliga a buscar el último elemento. Así que me ahorro eso. Así que lo voy a quitar de aquí. Y me diréis, pero entonces falla. Bueno, no, porque sencillamente tú dices que el intervalo va del inicio al final. Y estás poniendo lo mismo, ¿vale? Clave, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, evidentemente la clave yo ya no se la sumo, ni no se la sumo. A mí directamente lo que yo hago es decir, bueno, tú dame la clave y ya está, ¿vale? Entonces lo que hemos conseguido ahora es decir, bien, pues la clave la pondrá el que sea y yo la pondré en el mapa. ¿Estáis de acuerdo? Vale, aquí Sí. aquí después el siguiente fin y ya está. Bien, cosas ahora entonces que ya no funcionan. Pues es probable que esta clave te hayas equivocado y la repitas, ¿no puede ser? Puede pasar. Puede pasar. Si tú lo haces, ¿vale? Y tú dices, voy a poner en el mapa. ¿Qué te va a decir el mapa cuando intentes meter un elemento que tiene una clave que ya existe? Que no puede. Que no puede. Y como no puede, resulta que yo tendría que retornar false. Y no lo estoy poniendo por ningún lado. ¿Lo veis? Entonces, lo que tenemos que decir es que si el mapa no puede, hay que retornar false. Claro, es que esto es un problema gordo, porque dice que lo que hace el mapa es que sustituye una por otra. Dice, asocia el valor especificado con la clave especificada en este mapa. Si el mapa previamente contenía una entrada para esa clave, el antiguo valor se reemplaza. ¿Ya ve qué os parece entonces? Hostia, pues. Chungo. Sí. ¿Qué hay que hacer? Porque esto directamente, claro, yo digo, pues como exista, que lo reemplace. Y tú dices, claro, si existe, si no existe, te va a dar null, porque no había otro elemento ahí insertado que tuviese ese valor. Por lo tanto, te dará null, lo cual quiere decir que está bien, que lo ha metido como un nuevo elemento, y como lo ha metido como un nuevo elemento, yo lo que quiero es hacer eso. Pero, si el mapa había un valor antiguo, entonces lo que va a hacer es sustituirlo. ¿De acuerdo? Tú dices, bueno, no pasa nada porque como yo no lo grabo, digo, sí, ese no lo grabas, pero en el mapa sí está grabado. Si la siguiente vez cumple los requisitos y todavía no has cerrado el programa, se van a grabar aquí. Eso es así, se va a grabar y se va a cambiar en el segundo cambio que haga. ¿De acuerdo? Se van a cambiar los anteriores. Entonces, no puede ser exactamente así como lo ponemos. ¿Cómo lo haríais? Pues primero comprobar que existe y si existe no volver a meterlo. Perfecto. Entonces, en realidad lo que nos preguntamos no es mapa true, no sé qué, no sé cuánto, porque esto parece que funciona siempre. Esto lo quedamos aquí. Y ahora lo que nos preguntamos es, oye, ¿no estará ya eso? Entonces decimos mapa, trimap, punto, contains, y ahora se dice clave, punto, getkey. Y si el mapa contiene la clave, entonces
return false. Pero si no contiene esa clave, entonces me pongo a hacerlo todo. ¿Entendido? ¿Vale? Estos son el tipo de if que sí es que pone en programación, ¿de acuerdo? O sea, los if que os odian profundamente son si eres de esta forma llama a este, si eres tal de otra de este, ¿de acuerdo? Cosas que se pueden evitar porque hay un llamamiento ahí dinámico de clases, eso no. Pero claro, esto evidentemente sí, esto son pequeñas cosas defensivas. ¿Lo veis, no? Sí. Vale. Por ejemplo, yo podría poner aquí una assert que dijese, por ejemplo, assert que mapatri no sé qué, no sé cuánto, que aquí igual a false. Bueno, como es una assert, vale, directamente con eso. Mapa atrás contiene la clave, que contenga la clave, que no contenga la clave. Pero, ¿de acuerdo? ¿Puedo decir eso? ¿Y no hacer programación defensiva? Sí, pero vas a parar el programa del tirón. Por lo tanto, no. ¿Vale? Porque, claro, el hecho de que la clave se repita no es algo que pueda evitar el programador. ¿Vale? El programador puede evitar que aquí entre una clave vacía. O que no sé, o que el inicio sea negativo, o que el inicio sea más grande que el fin, en fin, cosas que hay que probar aquí con los assets. Pero yo no puedo evitar que el usuario meta una clave duplicada. Por lo tanto, si yo me intentara defender así, con programación por contrato, claro, yo no tengo un contrato con el usuario, yo tengo un contrato con el otro programador. Si el usuario quiere meter una clave repetida porque se ha equivocado o por lo que sea, pues entonces yo no puedo decir, pues peto el programa. ¿Entendéis? Cuando a veces no se puede utilizar la programación por contrato. De acuerdo. Lo que sí, por supuesto, no lo estoy poniendo pues, por intentar explicarlo lo más rápido posible. Por supuesto que la clave no puede ser nula. Por supuesto que el inicio tiene que ser mayor o igual que 0. Y por supuesto que el fin tiene que ser mayor que el inicio. Por ejemplo, ¿no? Eso sí que se podría poner, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Claro, porque, claro, estos son comprobaciones que debería hacer el programador, el que esté utilizando nuestro elemento. ¿Vale? Bueno, pues yo no sé si con eso funcionará ya. Vamos a intentarlo y punto. Y... sí. No sé si hay que hacer... Espera, porque tengo aquí una cosa y no sé dónde la llamo. Vale. Bueno. Vale, ¿y esto cambia lo que estábamos haciendo? Sí, sí que lo cambia. Veréis. De entrada aquí tenemos un problema. Y dice que el método es long. Claro, evidentemente nosotros no lo tenemos. Entonces, esto significa que... a ver, ¿cómo explicarlo? Primero vamos al final del archivo. Este sería el nuevo inicio. O sea que en realidad esto debería sacarlo aquí. Voy a sacarlo y le voy a llamar inicio. ¿De acuerdo? Y ahora yo aquí le diría, bueno, pues aquí tienes que meter inicio, pero luego también tienes que meter otra vez el flujo aleatorio length. Aquí. De esa forma estás diciendo que inicio y final. ¿Lo veis, no? No sé si lo veis. ¿Vale? Sí. Entonces, Yo es que la he pillado. claro, tú tienes primero, inicio es el flujo aleatorio.length, o sea, antes de grabar. Antes de grabar, porque estamos aquí grabando el objeto, ¿no? Entonces, antes de grabar el objeto, te vas al final. Luego grabas el objeto y luego le dices cuánto es el final, a cuánto avanza. Vale, sí, Claro, es tu nuevo final. Entonces estás insertando el elemento en el nuevo final. Bien. Aquí donde estás insertando, en el mapa, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Veis algún problema con insertar primero en el mapa y luego, perdón, primero en el archivo y luego en el mapa?
Vamos a pensar los casos posibles que hay, ¿de acuerdo? Bien. Primero, el objeto que estáis escribiendo no existe en el fichero. Se graba, fenomenal. Y aquí se inserta en el mapa, fenomenal. No hay fallo. El otro caso que podría darse, que el objeto exista en el fichero. Si el objeto existe en el fichero, lo grabamos en el fichero, pero aquí saldrá false, porque no lo ha podido grabar en el mapa. ¿Qué os parece? Ese elemento se pierde para siempre, ¿no? Se graban en el mapa, pero no se graban, perdón, se graban en el fichero, pero no se graban en el mapa. ¿Lo pilláis? Sí. Entonces dice, claro, entonces la gente diría, bueno, pues es sencillo, lo que tenemos que hacer es primero insertamos el elemento en el mapa y luego en el archivo. ¿No? Sí. Claro, Si te curas en salud de que siempre estén en el mapa antes del fichero. efectivamente. Pero el problema es que nosotros no hemos escrito nada, por lo tanto, el length, este aquí, es igual que el inicio aquí. Por lo tanto, estamos equivocándonos en la forma de escribir en el mapa. ¿Me lo explico otra vez? Sí. Que el inicio y el final va a ser iguales, porque Claro. no se ha escrito nada. Como no he escrito nada en el flujo, el inicio del flujo y el final del flujo es el mismo byte entero, porque todavía no he escrito nada. Sí se entiende, ¿no? Vale. Sí, Pues, sí. o sea, que entonces que debería escribirlo y luego que jaleo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y no lo puede hacer en un try, que si falla de tal forma que se meta en el mapa. Pero el problema es que yo no tengo el valor este, ¿no? El valor del final de... Es verdad, sí. A ver, el problema es que no lo puedo escribir en el fichero antes que en el mapa, pero si lo escribo en el mapa antes, no sé realmente este valor de final. ¿O habría alguna forma de hacerlo? Ver la longitud del adaptador byte. Muy bien. Efectivamente eso. Ver la longitud del adaptador byte, que por supuesto nos lleva a otro problema. Esto no es una posición, esto es la longitud en byte. Por lo tanto, aquí sería inicio más adaptador size. Inicio más adaptador size. ¿Qué os parece? Hombre, ahora se guarde o no se guarde, ya tienes tú la posición de lo que ocupa el objeto. Efectivamente. Aún así, esto de poner aquí algo más algo, cuando en el fondo es por no tocar una clase mía, no me gusta. Prefiero cambiar el intervalo y decir que en realidad no son inicio y fin, sino inicio y longitud. Esto hace que yo aquí diga que en realidad lo que se tiene aquí entonces es longitud. Y lo que se retorna es la longitud. Creo que con eso vale, ¿no? ¿Nos parece? Sí. Y claro, aquí lo que te ahorras es que ya tú le dices dónde comienza y qué ancho tiene, y ya está, qué longitud tiene. ¿Estáis de acuerdo? Sí. De acuerdo, no hay ninguna duda entonces, ¿no? Entonces yo digo, bien, pues si al insertar un elemento en el mapa la cosa funciona, entonces lo escribo en el otro lado.
¿De acuerdo? Pero puede pasar que falle aquí. Sí, porque no tenga permiso de escritura o lo que sea. Y sin embargo ya lo he metido aquí. ¿De acuerdo? O sea, eso es un problema, porque cuando lo estoy metiendo aquí y es correcto, me dice, sí, lo has metido bien, está fenomenal, es un nuevo elemento y me encanta. Y cuando lo voy a escribir me dice que no se puede. ¿Vale? Bueno, tampoco hay que preocuparse. En estos casos, y aunque veáis que habéis tirado fuera el problema, podéis quedaros dentro, es decir, podéis sobreescribir un poco la orden esa y decir, no, no, perdona, pero si pasa algo aquí, vas a venir aquí y vamos a hacer un catch contigo aquí dentro. Vale, porque veamos, me pongo, si estoy aquí, es porque ha fallado la escritura en disco, escritura en fichero, en flujo, pero no ha fallado en mapa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijaros lo que ha pasado. He metido algo en el mapa, está en el mapa, voy a meter algo en el fichero, falla y no se puede escribir en el fichero. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Borrarlo del mapa, ¿no? Borrarlo del mapa. Así que lo que tengo que decir es mapa intervalo punto borrar. Y ahora cuando digan qué es lo que quieres borrar, pues digo que lo que quiero borrar es el objeto. Vale, no existe, así que lo creamos. Y bueno, la verdad es que es bastante sencillo, porque solamente sería pedirle al hashmap, al mapa hashmap, que borre algo que sea el obj.que. ¿Qué os parece? Espera, porque esto de insertar elementos es una tontería. Tenemos solamente insertar. Vale. Dudas, opiniones. ¿Todo bien? Yo lo veo bien. Vale. Vamos a ver. Pues yo sigo teniendo un problema. Este integer. Quiero decir, hemos dicho que las claves ya no son integer. ¿Qué ponemos ahí entonces? De tipo T, ¿no? Si no lo sabe. De tipo K. No sé. Sí, sí. ¿Vale? Tiene que ser de tipo K. Para que se reconozca aquí, para que se reconozca que está en programación genérica, tienes que ponerlo aquí también. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento ya puedes poner en todos sitios donde habían puesto integer, puedes poner K. Que para eso nosotros haremos el método de compare to ese, ¿no? Sí, claro, sí, pero no claro, sí, sí, sí. Pero eso, por ejemplo, si es con integer o si es con string, no tienes que hacerlo, ellos ya tienen sus compare. El problema es si, por ejemplo, hubiese un campo que se llamara identificación, que fuese cosas raras, ¿no? No sé, por ejemplo, que tuviera no sé, por el DNI más otra cosa, más otra cosa. Y fueran campos complicados y que tú necesitaras ya hacer un compare to más concreto. En ese caso sí. Pero si son Vale. campos como string, si nuestro problema se delimita en que es un integer o un string o un float, no te preocupes, porque entonces se hace bien. Vale. Vale. Bueno, ¿qué problema hay ahora? Pues que resulta que el put dice que no puede ser, porque claro, si yo tengo que el método es k intervalo, y entonces no puedo meter integer intervalo. Claro, el problema es el indicable este, ¿no? Que el indicable ahora pues ya no funciona con integer, ahora funciona con k.
Perfecto. Entonces, entrego K por aquí, meto K por aquí. ¿Vale? Y bueno, en principio, no sé si ya funciona, que todavía no le gusta. Fijaros, pues sigue sin gustarle. ¿Por qué? Dice Object intervalo. Y tú dices, ¿cómo que object? ¿A qué te refieres con object? ¿Por qué dice aquí object? Porque yo un cable que lo tengo, ¿no? ¿Qué falta? Dice, el método K-intervalo, en el tipo K-intervalo, no es aplicable para el argumento object intervalo. O sea, él cree que lo que estoy dándole yo aquí es una clave de tipo object. O sea, clave object. ¿Dónde está el fallo entonces? Perfecto, mira un fallo. No sé ni por qué lo tengo, porque ya no lo uso, pero bueno. Si no lo tengo, lo quito. Pero no, lo quedo para que lo tengáis. Vale, ¿dónde puede ser ese fallo? Decidme. Ahora mismo no lo veo, la verdad. Problema, ¿eh? Vale, vamos a ver quién hace indicable por aquí. El recuperador aleatorio del mapa intervalo. ¿No será esto? A ver, mapa intervalo. K. ¿Le hemos dicho aquí cuál era K? No, hay que decirlo. Que es de tipo K. ¿Veis lo que ha pasado? Claro, porque como tú no le estás diciendo que es de tipo K, pues él no lo sabe y por eso no sabe exactamente qué es lo que le llega. Ahora en teoría ya debería saber que lo que le llega es de tipo K. Se ha quitado de aquí y aquí te dice, yo sí no tengo un problema. No te gusta nada. A ver qué problema tienes ahora. Pues no, sigo sin saber exactamente eso del K, no sé qué, no sé cuánto, intervalo, sigo sin saberlo exactamente. Pero bueno, ¿qué te pasa ahora? Bueno, pues a ver si el problema va a ser entonces en el PTO. Es decir, al cliente te dice, el cliente indicable pero en amarillo, porque dice que está raw, significa crudo. O sea, que aquí yo le tengo que decir que es de tipo K. ¿Le tengo que decir que es de tipo K? ¿O ya le tengo que decir de qué tipo concreto es? Ahí le tengo que decir el tipo concreto, ¿eh? Joder, Marco, yo no sé qué pasa con tu micrófono. Vale, pues tú te dices, vale, pues ya está, ya retorno un integer, ya es fenomenal, ya en principio ya esto debería funcionar, ¿no? Y integer, bueno, parece que funciona, ¿no? Y te dice, pues es que no, porque yo necesito un K intervalo y tú me estás metiendo un object intervalo pesado, pesado como el sol. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? No entiende esto. ¿Qué os parece que está pasando? ¿Por qué no se entera? Aquí. Yo a lo mejor puedo hacer esto de convertirlo en K, ¿de acuerdo? Pero claro, y seguramente funcionará. Pero me estoy jugando un poco, ¿vale? Porque le estoy diciendo, "Puf, supongo que será una K. Pero si aquí lo que pide es K y aquí lo que entra no es una K, ¿no debería cambiar esto? Y pedir aquí una K. A ver qué pasa si hacemos eso. Bueno, de entrada parece que ya le gusta. Pero cuando yo llame aquí a insertar, que lo llamo de que, ajá,
desde insertar elementos, que el elemento es indicable, resulta que yo digo, sí, pero ya no voy con object, sino con object.getKey. GetKey, que además como está generado aquí, pero no lo había cambiado yo esto. Ah, claro, porque lo he hecho cambiar en el grabador, en el recuperador, pero no en el grabador. Vale. Entonces resulta que el problema es que aquí tengo que poner también K, que no lo había puesto. Entonces voy a intentarlo otra vez diciendo que como eso, aquí tengo el K, aquí sería TIK, ¿vale? Y entonces al grabar, como aquí me da otra vez el fallo, pero más que ahora me da el fallo en insertar, porque me dice que es un K. Vale, voy a intentar ver si ahora el cambio este que he hecho funcionaría ya en el mapa de intervalo. Y en vez de poner clave K, voy a poner indicable, ¿vale? Clave, y ahora clave.getKey. Espérate, eso donde lo era. No, y tú dices, pero pues yo creo que ahora ya sí, ¿no? Pero volvemos otra vez al mismo. Object intervalo. No K intervalo. Y dice, otra vez, indicable es un tipo crudo. Joder, pues a ver, entonces sigas eso. ¿Vale? Entonces podríamos a lo mejor decir indicable, pero indicable con el mismo tipo de clave aquí. Y por fin parece que le gusta. ¿De acuerdo? ¿Qué diréis? ¿Pero dónde está el fallo? Pues yo creo que el fallo está aquí. ¿Vale? En que yo tengo indicable por aquí en algún sitio. ¿Veis? Ahí vuelve a no gustarle. Porque claro, yo no tengo que poner el object case, sino lo dejo. Pero sigo teniendo un problema, yo para mí tengo un problema, y es que en algún sitio estoy diciendo, no, que ya está bien, el cliente está bien. Indicable e íntegro, ya está fenomenal. Perfecto. Bueno, pues ya funciona. ¿Qué os ha parecido? ¿Por qué es que están callados? No, o sea, no puedo decir nada, José, porque tiene que salir un momento, no me he enterado mucho de todo. Me tendré que ver otra vez el vídeo porque no me... Ah, vale. Bueno, pues nada. ¿Y los que habéis estado, qué tal? Bien. Vale, lo único que intento decir es que si algo tiene sentido, es lo que intentamos decir con todo esto que nos ha pasado, ¿vale? Si algo tiene sentido, como que tú ves que tú dices, pues yo que tengo aquí una clave de tipo indicable y aquí necesito meter una cosa de tipo K. Si te dice cosas como que esto está raw y tal, no sé cuánto, lo decía antes, raw, ¿no? Si te dice que está raw y tal, no sé cuánto, pero que tú ves que aquí tendría que ser clave que porque has puesto la K y tal, no sé cuánto, es exclusivamente porque en la programación de este tipo siempre tienes que sobreponer algo aquí, ¿vale? Del tipo, siempre que te lo pidas, tienes que decir, no, perdona, todo esto es de tipo K, esto es de tipo, ¿vale? Mientras que sea genérico, y donde sea específico, pues lo ponéis ya el concreto, ¿vale? Porque si veis aquí, de hecho, cuando estamos haciendo el indicable íntegro, si tú haces esto aquí antes de hacerlo, cuando haces esto aquí antes de hacerlo, pues tú directamente luego dices, vale, añades los métodos implementados. Y cuando añadas los métodos implementados, te va a pasar que van a ser del tipo que tú hayas definido ahí. ¿De acuerdo? Íntegro. ¿Estáis de acuerdo? Ujú. Vale. Yo veo un problema más. Yo es que nunca estoy contento. A ver, me han mandado un mensaje. ¿Qué, ¿qué pensáis? ¿Hay algún problema? No veo el problema que pueda haber. Mm, José. vale, pues yo tengo un problema. Que ya que me pongo a pensar, digo, pues yo veo problemas. Y el problema que yo veo es que si tú metes elementos de tipo K y tú le dices en tu grabador aleatorio que tienes objetos que son de tipo K y tal,
y tú dices que el cliente, el intervalo no, el indicable, tiene objetos de tipo K, tú dices, vale, sí, pero son cosas que se pueden meter en el mapa. Es decir, este es un mapa ordenado, ¿vale? Si os acordáis, TripMap necesita de comparable. Si las cosas no son comparables, no se pueden meter. De hecho, veréis. Vamos a intentar hacer aquí uno nuevo. TripMap. Justamente que... A ver si me puede ayudar. Igual, anillo. TripMap, fijaos, dice que tiene que utilizar comparator. ¿Lo veis, no? Entonces, claro, si los elementos no tienen comparator, pues igual no funciona. ¿Se entiende? Sí. Vale. Pues eso nos lleva al siguiente problema. ¿Cómo puedo yo obligar a que los objetos de tipo K sean o implementen comparator? Solamente hay una forma. Y es haciendo aquí una cosa. Se pone aquí extends comparator. Quito esto. ¿Dentro de los diamantes? Ajá. Hostia. Entonces le estás diciendo que extends comparator. O sea, le estás diciendo que, bueno, aquí te dice que error, ya sabes que ahí se le puede poner también K, lo que sea. Aquí lo que le estás diciendo es, como clave, me vale cualquier objeto K si hereda de comparator. Si hereda en cualquiera de en cualquier parte del árbol. Si vosotros queréis poner concretamente que sea el padre, tenéis que poner super. O por lo menos esto funcionaba. Vale, pues eso lo han quitado. Vale, pues entonces extends, ¿de acuerdo? Solamente extends. Será porque esto no es una clase. Espera un momento, voy a cambiar. Voy a poner, por ejemplo, el super string. No, super ya lo han cambiado. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces no se puede poner super, pero se puede poner extends, ¿vale? Y con eso estás diciendo es que la clase K, en su jerarquía, tiene comparator, ¿vale? Claro, si os dais cuenta ahora todo el mundo se enfada, ¿no? Por aquí, me dice, yo es que no lo tenía, no sé qué, no sé cuánto. Dice, bueno, no pasa nada. Vamos a cambiárselo al indicable. Y decimos que K extends comparator. Con K. Y entonces hay mucha gente que se enfada aquí, por ejemplo, el grabador aleatorio se enfada porque dice que entonces ese K necesita que K sea... Sí, claro, esto lo tengo que poner en todos lados. Extends comparator de K. ¿Vale? Y bueno, pues ya desaparece el error aquí. Y ahora habría que hacer lo mismo, casi que lo voy a copiar y a pegar. Aquí está. Ahora me vengo al comparador aleatorio y digo, sí, pero es que aquí también, ¿vale? Qué pesadito, ¿eh? Comparator K, vale, comparador K. Sí. ¿De acuerdo? Y ya lo hemos conseguido. Bueno, claro, el cliente de TO te dice que no, porque integer... Es que integer no. Me dice, ¿cómo que no? Por Dios. ¿Qué pensáis que pasa ahora? Que Integer no hereda de comparator. No puede estar mal, ¿no? Claro, integer no hereda de comparator. Entonces, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Dice... Si pones cosas te dice, entra un integer y hay un comparator. O sea, es que funciona fatal. Pero claro, que ha metido esto. Ha metido esto, ¿vale? Dice, como no lo tengo muy claro, pero voy a quitar esto.
como no lo tengo muy claro, ahora resulta que me dice, mira, yo lo que quiero es que me mandes un comparator. Y tú dices, joder, ¿qué comparator no tengo? ¿Te vale que te mande el número? A ver qué te dice. No se puede. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo Poca no cosa. sé. Está claro que el problema ya está en ese ínter, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a ponerlo aquí, solamente para no ver. Vale. Integer number implements comparable. O sea, sí es comparable, pero no es comparable. ¿Vale? Por lo tanto, el problema estaría, espérate un momento, si yo pongo aquí string, es comparable, pero no es comparable. O sea, los objetos son comparables en realidad. Entonces, ¿por qué el mapa este de las narices utiliza comparator? Bueno, igual es que da igual, ¿vale? O sea, realmente tú dices comparator, pero podría ser comparable. Y como veis, sí. También le parece bien que sea comparable. Todavía no lo sabe, pero sí. ¿Vale? O sea, sí puede hacerse comparable. Por lo tanto, yo digo, vale, pues entonces lo que voy a hacer es decir que indicable en vez de comparator es comparable. Ahora veremos por qué, ¿vale? Quito aquí el comparator, no sistemas. Al cliente DTO le digo que integre. Esto lo borro. Esto lo descomento. Ya no da ningún fallo. Se tarda un rato en quitarse. De acuerdo, aquí es comparable, aquí es comparable, aquí es comparable, aquí no es nada. Vale, y aquí hay que cambiar comparator por comparable. Y aquí hay que cambiar comparator por comparable. Bueno, parece que ha dejado de dar fallo, pero ¿funcionará? Voy a hacer una prueba, ¿vale? Me voy a ir aparte, voy a coger aquí, voy a crear un package que se llame pruebas. Y en pruebas voy a poner new class prueba set, prueba map. Y aquí voy a decir que implemente el main. Vale. Y voy a decir aquí que tengo trimap. Integer como clave. Integer como número valor 1 igual a new. Vale. Integer. Muy bien, ya lo tengo aquí. Entonces, voy a ir metiendo cosas. Unoima punto put. Y voy a meter, por ejemplo, pues yo el 1.
2, 16, 8, 4, 12, 10. Y voy a poner aquí los números, claro. 1, 2, 10. Lo voy a poner en orden en que se han metido. 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. ¿Lo veis, no? Si esto vale y el TreeMap se ha ordenado, ¿cómo vería yo ahora el resultado de lo que ha pasado? Os quedo con eso, paramos 5 minutos y cuando volvamos tenéis que tener vosotros hecho ya la prueba esta, a ver cómo funciona. O bueno, si queréis descansar, descansad, ¿vale? De acuerdo. Venga, pues paramos unos minutos. Vale. Bueno, pues volvemos. Estamos aquí, José. Perfecto. Vale, entonces, resulta que estamos aquí y estamos diciendo, o sea, hemos metido un elemento comparable aquí en la clave y hemos metido unos elementos completamente desordenados. Y decimos, bueno, pero estarán ordenados, o sea, quiero decir, como es un mapa, los habrá sabido ordenar. En principio no ha dicho nada. 1 y map, punto, y ahora punto qué. ¿Qué se os ocurre? Porque, en fin, veamos. Dice Sailing Entry, que sería todos los que son mayores que esta entrada, o Sailing Key, que significa todos los que son mayores que la clave metida por parámetro. Clear clone, comparator, compute, contain, descending case set. Fijaros que aquí podríamos hacerlo porque te da un conjunto de claves descendente, ¿no? Y en un conjunto navegable, es decir, que podéis recorrerlo. Sí, pero ¿y si lo convierte? O sea, no, a mí no me queda claro que esté ordenado, sino sencillamente que te lo puede entregar como un conjunto ordenado. Y lo mismo puede hacer con un mapa descendente, ¿no? También a lo mejor te lo convierte y lo pone. Que también significaría que lo ha podido ordenar, ahora que lo pienso. Pero bueno, te puede dar todo el conjunto de entradas, pero no sabes si te lo va a dar ordenado o no. Te dice cuál es la primera clave, la primera entrada, con lo cual sí que a lo mejor podríamos, si la primera clave es el 1, guay, y si la última es el 16, guay, porque también tendrás, tiene first, tiene key, está claro. O sea, aquí buscando hasta que uno encuentre un poco lo que más le interesa. Yo ayer cuando lo estuve viendo, hay una cosa que me interesaba, después de haber visto todas y tal, no sé cuánto, de Lower, de Higher y tal, no sé cuánto, vi una que era, que me llamó mucha atención porque era Paul. ¿Os acordáis de Paul? Decidme que os acordáis de Paul. Sí, hombre, claro, Lo claro. quitaba, ¿no? Del sitio. Claro, o sea, lo que hace es que va vaciando, en teoría, ¿no? Dice removes and returns, o sea, guay, tú dices, joder, o sea, pull entry. O sea, me puede dar la entrada completa y sacarla del mapa. Entonces, si me lo da y está ordenado, pues guay, ¿no? Así que voy a hacer un dual. Y bueno, como al final petará, pues voy a poner un dual true, ¿vale? Porque llegará un momento que intente leer y estará vacío. Así que Paul first, por ejemplo, ¿no? Y ahora digo, vale, pues, ¿cómo me lo das? Pues me lo da ahí, como una entrada, ¿no? Entonces yo le digo, vale, pues hazme un CISO. Esto, claro, es una prueba muy casera. Del Paul First Entry y ahora de la clave, ¿no? Get key, ahí está, ¿de acuerdo? Si está ordenado, como me va dando siempre el primero de la cola, ¿no? Bueno, el primero de la cola no, el primero del mapa, ¿no? Me va siempre dando el primero, eso quiere decir que si me lo ha ordenado, estará ordenado. Bueno, pues lo ejecutamos y, como veis, hace 1, 2, 4, 8, 10, 12 y 16. O sea, que sí los ordena si son comparables. Pero entonces lo de comparator, ¿qué es? ¿Recordamos un poco lo que era comparable y comparator? Vamos a ver qué diferencia. Comparable. Y yo digo, que no me acuerdo cómo era, no sé, comparable CC. Igual al mío comparable. Y ahora dice, bueno, pues necesitaré implementar los elementos. Y tú dices, sí, vale, dale. O sea, ahora pones que comparable lo que hace es implementar el método compareTo entre
el objeto que implementa el interfaz comparable y el objeto que entra por parámetro. ¿Vale? O sea, yo me compruebo conmigo mismo. Perdón, con otro, ¿no? Yo como objeto comparable me comparo con otro que viene de fuera. ¿Y qué hace comparator entonces? Pues comparator vale. Comparator tiene es diferente. O sea, ahora mismo lo que hace no es comparar al propio objeto que implementa, sino a dos objetos que entran por fuera. ¿Vale? Con lo cual, lo que estamos diciendo es que esto lo implementa el propio objeto cuando quiere saber si otro es comparable con él o no. Y aquí esto lo hace una especie de tercer elemento que es capaz de comparar a otros objetos. Esa es la diferencia que hay. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que te dicen por ahí en la teoría es, cuando un mapa te pide que metas un comparator, no es que te pida que exija un comparator, exige un comparable. Pero, si los comparables no existen, puedes meter un comparator, que sería un objeto, sí, en este caso un objeto, que implementa comparator y por lo tanto es capaz de comparar otros dos elementos que no son el mismo. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Esto sería como externo. Estos son como externos. O sea, es como si fuera un elemento, un objeto al cual se le pasan objetos de otro tipo y te los compara. Pero aquí, como está pasándose solamente al externo, el propio que lo implementa es el otro con el que comparas. ¿Vale? Y lo que te vienen a decir en la teoría de todo este tipo de cosas, de las colecciones y de los mapas y todo este tipo de cosas, es que el comparable se da porque sí. O sea, si ya eres comparable, ya con eso vale. ¿De acuerdo? Lo del comparator es en caso de que no quieras que el otro sea comparable, pero tú necesites comparar dos cosas, ¿vale? Esa es la única idea. Es decir, por ejemplo, si tú tuvieras socio o algo así y tú no quisieras comparar por ningún campo clave, sino en general por una serie de campos clave, pero no quieres que sean comparables porque no sé, porque no sé por qué, ¿vale? Pues entonces podrías hacerlo pues directamente con un comparator en el mapa. Eso es un poco lo que te vienen a decir, ¿vale? Que él tiene que tener alguna forma siempre de saber cómo comparar. Entonces, eso quiere decir que con comparable pues lo hemos arreglado, ¿vale? Que en realidad lo que tiene que utilizar siempre es comparable, nunca comparator a menos que lo necesite. Vale, pues voy a hacer cosas. Por ejemplo, en este caso voy a poner int. Grabador aleatorio. Voy a borrar tampoco, porque si no. Pero me voy a quedar solamente con lo de los clientes. Entonces voy a quitar esto del artículo, del socio, de aquí y de aquí. El cliente DAO tampoco creo yo que sea el que estamos utilizando, ¿no? Sino cliente aleatorio DAO. Este cliente aleatorio DAO pasábamos cliente de tío integer y un grabador de elementos que pasábamos también esto e integer. Y ahora veremos qué es lo que le falla. Y ahora decíamos que se ha quedado el lío por ahí, ¿no? Vale, lo que decías, vale. No sé cuánto. Ahora me preocupo por eso. Y este era el que utilizábamos, ¿verdad? Y no tenemos recupera todavía con K aquí. Vale, lo voy haciendo, ¿vale? Entonces tenemos que el cliente aleatorio DAO, el nuevo, porque claro, no podemos utilizar el mismo. O tal vez sí. Bueno, vamos a utilizar. Es que claro, aquí entran recuperadores de objetos concretos ya más potentes. Vamos a hacer la parte. Entonces, cliente aleatorio DAO necesita el grabador de objetos, claro, que no necesita clave el grabador de objetos.
Vale, entonces tenemos solamente eso, tal, cuando grabo el grabador, inserto el elemento, claro, el elemento ya no es DTO, ya no es indicable. Ya él sabe que el DTO es lo que tiene que meter, ¿no? El DTO que metíamos de cliente DTO no lo habíamos hecho indicable. Indicable. No sé si es que entonces... No sé por qué falla eso. Bueno, lo cambio. Ya está. Vale, es un objeto indicable, debería reconocerlo pero no lo reconoce, inicia función, cierra elemento. Luego aquí el recupera, por cierto, esto está mal también. A ver, grabador de objeto grabador. Esto de inserta elemento. Pues sí, sí. ¿Qué va a hacer? Sí, ¿qué es lo que va? Por lo que tú le digas. Insertar. De acuerdo. Inserta, eso está bien. Ahora, pero... Y ahora no le gusta el ser indicable, ¿no? ¿O sí? Es que tardaste un ratito, no sé qué le pasa. Está bastante lento. Bueno. Vale. Ahora seguiré con eso, pero voy a donde estaba antes, que era el cliente aleatorio dado. Sí, que estaba diciendo yo una cosa, y es que el inserta este del grabador de objetos, que es el grabador aleatorio, teníamos aquí una cosa que estaba mal, que claro, yo no la he dicho porque se me ha ido, pero este flujo aleatorio close no debería estar aquí. Debería estar aquí, donde cierra el elemento, ¿de acuerdo? Así que no podemos ponerlo porque entonces nos confundimos. Ya hemos estado creando una lógica en la que siempre pues, decimos que se abre, se cierra y se abre, se opera y se cierra, pues entonces nosotros deberíamos hacer eso, ¿no? Como se hace aquí, en algún sitio aquí. Se abre, se trabaja, se cierra. Si lo cerramos en el propio insertar, pues entonces ya no estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y en recupera, pues lo mismo, ¿vale? Creo que en el recuperador aleatorio, aquí, en el recuperador aleatorio, también hacíamos en recupera lo de cerrar al final. Ah, qué guay, no lo hacíamos. Estupendo, pues si no lo hacemos mejor. Pero aquí en cierra elementos no poníamos que se cerrase, así que lo vamos a poner, ¿vale? Vamos a poner random as a file close. Random as a files punto close. De acuerdo, que como siempre no retorna un entero. Así que lo vamos a poner aquí. Esto es complicado que falle, pero bueno, vamos a quitarle la excepción aquí. Y lo que vamos a hacer es decir que retorna, que no está metido dentro del try catch. Y si falla, retorna false. Y si no falla, pues retorna esto. Vale, una forma para que veáis cómo se puede hacer eso. Habría que en el cliente aleatorio donde tú eres capaz de recuperar todos, el array list completo, aquí grabarlos todos y ahora recuperar uno concreto a través de su clave. Entonces, esto pues, vuelve a ser más sencillo que nada, ¿de acuerdo? En principio sería recupera, inicia recuperación. Recuperador inicia operación. Ahora, todo esto que hemos puesto aquí, vamos a intentar ver ahora qué funciona bien y qué funciona mal. Recuperador punto, recupera
aquí ya empieza a fallar, porque necesitamos que sea un recuperador de objetos. A ver, lo pongo. Necesitamos un recuperador de objetos, no un recuperador normal, que es lo que entra. Porque como hemos hecho la jerarquía, al final es lo que pasa. Entonces, que sea un recuperador de objetos para poder llegar al método recupera con integer k. ¿Vale? Y una vez que se haya recuperado, lo tengo que meter en una variable. Una vez que se haya recuperado, lo meto en una variable de tipo recupera. Y una vez que tenga yo hecho eso, pues hago recuperador punto close, cierra. Que hemos puesto cierra elemento y lo vamos a cambiar por cierra. Bueno, no, tampoco con el prisa. Y al final, pues hacemos un return de recupera. De acuerdo. Bueno, pues ya está. Esto ahora habría que meterlo dentro de un try catch. Para decir que si no, pues en cualquiera de los casos en los que haya alguna excepción de cualquier tipo, pues retornamos nulo para decir que no retorna nada, y si no, pues retorna recupera. Bueno, sería una forma de hacerlo, ¿no? O sea, controlando siempre cómo funciona todo, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Vale, claro, pues se supone que tú hayas hecho lo que hayas hecho, lo has cerrado. O sea, si has grabado, has cerrado. Si has escrito, has cerrado. Por lo tanto, tendrás que volver a abrirlo, hacer y cerrar. ¿Vale? Siempre. Ay, funcionará. Voy a comentar esto también. Para que no me moleste, voy a poner solo los de graba. Y esto de arraignir, pues también lo voy a quitar. ¿Vale? De esta forma, lo único que me queda para la fachada sería el graba y el leer clientes. Me falta un elemento más, que sería public cliente de TO, leer cliente, al que se le pasa la clave de tipo K. Perdona. No, la clave aquí ya es integrar la clave, sí, se sabe ya que no. Integer, pone clave. Y aquí se retorna cliente DAO punto recupera. ¿Ves? Claro, porque sigue utilizando el cliente DAO, no es un cliente DAO, es el cliente aleatorio DAO. Dios, ¿qué ha pasado? Se le ha ido la pinza eso. Se ve un poco así. No se lo ha tomado bien, ¿eh? Te han metido cosas raras de todos lados, ¿no? No sé. ¿Y las propiedades? Qué bueno. No sé, pero te lo voy a cerrar y voy a decir que no lo grabe. Vale, está aquí cliente. No sé qué le ha pasado, ¿verdad? Bueno, cliente. Voy a hacer así. Cliente DAO lo cambiamos por un cliente, hemos dicho aleatorio, ¿no? Cliente aleatorio DAO. Vale. Vaya, parece que no le gusta.
cliente íntegro, no sé qué, no sé cuánto. Este voy a cambiarlo por cliente aleatorio. Y como aquí dará un fallo, a ver, voy a ver si esta refactorización se funciona, porque si no, cliente aleatorio. Vale, eso sí funciona. Y tendría que quitar este de aquí, cliente aleatorio, cliente dado por cliente aleatorio dado. Voy a copiar y pegar porque sé que me sienta mal la... No sé qué le ha pasado. De acuerdo. Bueno, y lo quito, lo pongo así un poco manualmente. Y yo supongo que ya entonces ya se le ha pasado todo el enfado, ¿no? Menos mal. Estaba ya, me tenía asustado. Vale, venga, entonces tenemos... claro, en la fachada, que precisamente es lo que queremos, ¿no? Que la fachada sea la que se encarga. Y que si tú dices... ahora resulta que esta peña de los clientes trabaja con un fichero aleatorio. Los otros no, pero este sí. Entonces lo decides tú en la fachada. El consumidor, volvemos a lo de siempre, no tiene ni para joder la idea, ni le importa, ni nada, ¿vale? Él sí sabe ahora que, esto lo voy a comentar, que puede grabar socios, clientes, ahora lo vamos a ir cambiando ahí, y voy a quitar eso para que no nos moleste, voy a quedar solamente la fachada, el cliente, voy a grabar en la fachada y ahora en principio pues tampoco tengo solo los artículos, así que todo esto lo voy a comentar hasta aquí. Lo voy a comentar y aquí voy a leer todos los clientes, como dice aquí, y bueno, si os parece bien, pues no sé si los muestro, o hago aquí un siso y me paro, mejor, ¿no? O no sé, no voy a poner ninguna ser ni nada de eso, porque si nos ponemos con pruebas no acabamos nunca, ¿vale? Y vamos a decir una cosa, vamos a hacer, ahí metiendo diferentes clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que, vale, entonces, por ejemplo, vamos a meter, yo qué sé, 4 clientes o una cosa así. Entonces tenemos el cliente 1, el cliente 2, que se llame Ismael, por ejemplo, el cliente número 3, que se llame Francesco, y el cliente número 4, que se llama Demogorgon, no sé. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, está sometido. Vamos a hacer esto. ¿Vale? Y luego, para terminar aquí, vamos a decir que nos muestre fachada punto leer cliente, no se llamaba leer se ha comido el otro, ¿no? Sí que se lo ha comido, ¿eh? El de clientes solo, sí. Sí, se lo ha comido, ¿verdad? Public, cliente de Teo, leer cliente. Yo que ya os digo, no sé, me está pareciendo que funciona mal. La cosa esta, La versión esta, ¿no? la versión esta no me acaba de gustar, no sé qué le pasa. Que el territorio dado punto recupera ahora de tipo integer. Bueno, como veis ahora es más sencillo, porque ya sí que aquí no hace falta, como ya el cliente aleatorio ya sí que accede a... Vale, voy a intentar explicar un poquito también lo que ha pasado en el otro lado, ¿vale? Porque antes de que sigamos viendo si funciona o no funciona, que al fin y al cabo esto es como tirar cohete. Recupera. Quiere decir, del cliente, por ejemplo, vamos a poner a que recuperamos al número 3. Y vamos a decir que el nombre. Bueno, pues, como decía, antes de ver si funciona o no funciona,
voy a explicar, os voy a preguntaros a vosotros si sabéis por qué aquí se ha liado tanto en grabado, en cliente aleatorio DAO. Vale. ¿Por qué esto aquí tiene que haber esto? Porque si es un recuperador normal no puede recuperar a un cliente a través de una clave, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué si es un recuperador de objetos, porque lo hemos metido como recuperador de objetos, por qué él cree que es un recuperador normal? Ahí me ha pillado. Por el padre. El padre resulta que es dado de objetos y él sí tiene recuperador de objetos, pero es que a su vez hereda del DAO y entonces lo que va metiendo es del DAO. Y entonces lo que hace aquí es en realidad es un recuperador y un grabador, ¿vale? O sea, en el momento en el que tú creas ese grabador de objetos que hereda de... perdón, era el cliente DAO. Cuando tú metes esto, aunque tú lo metas de tipo recuperador de objetos, ¿de acuerdo? Al final, cuando pasa al super, si tú lo pasas como solamente recuperador, se queda como la naturaleza del padre, no con la naturaleza del hijo. Entonces resulta que para que tú puedas llamar al método concreto que hay en recuperador de objetos, tienes que hacer esta cast, ¿vale? Porque si no, como veis aquí, si tú intentas decir grabador, ¿veis? Aquí viene como un tipo de grabador, no como un tipo grabador de objetos. Sin embargo, si tú le dices, porque claro, eso es lo que tú le metes al DAO inicial de la jerarquía. Muchas veces es los problemas que tiene la jerarquía. Pero si aquí, por ejemplo, le dices punto, ¿vale? Ahora ya sí que tiene grabador y grabador de objetos. ¿Lo veis? Porque aquí ya sí que él sabe que puede serlo y tú sabes que puede serlo porque es como lo has declarado arriba. ¿De acuerdo? No sé si es un fallo suyo o es una cosa que ellos han querido hacer así para que la cosa no falle. Bueno, ¿queréis que lo probemos? Pruébalo, a ver cómo va. A ver qué pasa. ¿Lo probamos por paso a paso o lo probamos todo de golpe? A ver qué pasa. Pasito a pasito, pasito a pasito. Venga, empezamos. Este piso que no pulso. Vale. Bueno, entiendo que esto se graba bien, así que no tengo mayor problema. Y pulso F6 para pasar a la siguiente línea sin entrar dentro del constructor. Vale, tarda un montón. La fachada. Bueno, yo creo que la fachada funciona bien. Pero no lo sé, o sea, quiero decir, en el constructor no suele dar errores, pero igual sí nos podemos meter si queréis. Vamos a meternos. Pulso F5 para meterme dentro de la fachada y ver las líneas de... Vale, tiene que hacer eso primero. De acuerdo. Y veo que, bueno, pues será sencillo porque lo único que tienes que decir es que crea el cliente aleatorio, ese es cliente.click, y esto pues, supongo que funcionará. Joder, sigue bastante lento. Vale, se graba. Cuando lo estaba mirando, a lo mejor tenía que haber borrado el pad de cliente. Ahora ya está. No, no está. Vamos a hacerlo otra vez. No vaya a ser que metamos la pata en el último instante. Vale, parece que no existe. De acuerdo. Vuelvo otra vez aquí. No sé qué estará haciendo algo de importante. No sé. Vale, F6 por ahí. F6 porque parece que eso funcionaba. Le he dado F6, a veces me pierdo, no sé si le damos ya. F6. Y qué raro que vaya así, ¿no?
Pues sí, porque además lo estoy viendo y está utilizando un 8 o 10% del procesador. O sea, debe haber algo ahí que le está bloqueando. Es que está muy lento, vamos. O sea, Me voy a cerrar otro de pizza que tengo yo aquí. A ver si va un poquito mejor. Vale, puse F5. No, me va bien. Y ahora aquí lo que hace es que graba al cliente con cliente aleatorio. Vamos a ver si lo graba. Voy en F5. Dice iniciar operación. Voy a ver cómo inicia la operación. Viene al grabador. Abre el archivo que tiene el path cliente.cli como RW. Vale, el mapa de intervalo está como K y aquí no está como K. Hay que ponerlo. Casi hay que ponerlo siempre. De acuerdo, pues lo pongo. Eso se supone que se ha abierto bien. Si no, tira 10 excepción por aquí. Vale, ahora abro el mapa de intervalo y ir al constructor. Vale. Esto es súper pesado verlo así, pero bueno. Lo habéis decidido vosotros. Entonces, bien decidido está. Vale, estoy aquí, está el Security Manager. Yo, por ejemplo, en este caso, que no quiero sacar todo esto porque no quiero ir con F6 cada línea, puedo darle F7. Entonces lo que hace es que se va al final de todo. ¿De acuerdo? Pulsáis F7 y se va al return donde esté. Y entonces, claro, como resultado vuelve otra vez a donde estaba. ¿Vale? Mapa de intervalo. Sigo con F5. Para ir creando ya. Bueno, eso es el super, que pasa con el super. Le dice dónde está el mapa.data. Intento leer el mapa.data del object input string. Si da fallo, porque no lo pueda leer, que no lo puede leer porque no existe, entonces se va al catch del try y me dice, bueno, pues entonces lo creamos nosotros uno. Y lo creamos, ¿vale? Ya está creado el mapa nuevo, vacío. Y mapa, tree, lasky, bueno, eso es una cosa que hacemos porque lo quedamos ahí, ¿no? De cuando programábamos mal. Y aquí hay un error que era el que teníamos antes. Vale, ese error da pues, precisamente porque intentamos hacer eso de acceder ahí al mapa ese cuando no existe. Vamos a hacer 3. Vamos a hacer este aleatorio. Vamos a grabar los objetos. No sé por qué voy a hacer así. Voy al mapa y en el mapa voy a quitar esto de estar aquí, porque claro, esta es que si intento acceder y no existe, pues falla. Así que quito esa. Y bueno, ya sé por lo menos que el arranque este estaba bien. Así que si vuelvo otra vez a consumidor a hacer F11, ya no voy a hacer F11 desde el mismo sitio, lo quito desde aquí. Y me vengo al siguiente, que era en graba, ¿sí? Porque había un problema. Voy a ir a grabar. Por cierto, ¿se habrá grabado algo? No, o sea, quiero decir, si pulso aquí F5, hasta ejecutar no puede ser. Voy para acá. Voy para acá. Pulso, eso se ha hecho bien, pulso F6. Vamos a ver cómo inserta. A ver si funciona instantáneo. Entonces ahora digo, un byte array. Bueno, yo que también estas cosas no son mías, así que funcionarán. Ese también funcionará. Y el objeto, que me para un poquito para que lo veáis, es el Javierito número 1, preferente true y tal, no sé cuánto, se escribe en la serialización. Se cierra el serialización. Se mira en qué punto está el flujo aleatorio. Ahora mismo debería estar en 0, ¿no? Se mira el 0. Y se ve que vale 0. Se abre el flujo aleatorio, se inserta en el mapa. En principio debería poder insertarse en el mapa, no hay nadie ahí. Por lo tanto, se inserta en el mapa y ahora se inserta en el flujo. ¿De acuerdo? Bueno, en principio debería estar bien. Si da algún fallo, se borra del mapa. ¿No da fallo? No da fallo. Así que nos venimos para acá y ahora cerramos. ¿Vale? Como veis, retorna true, con lo cual pues lo he hecho bien. ¿Vale? Entonces, si seguimos viendo así, diríamos F6, 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 F6. También podéis
directamente poner, decir que queréis llegar ya aquí porque estáis cansados de ir arriba, ponéis en el número 41 y posáis F8 y vais hasta ese punto directamente. Fijaros que rápido ha sido ahora, como he puesto F8. Bueno, nosotros podemos mirar a ver si realmente están o no están. Entonces, ahora podemos ir a las variables y en la variable leer la variable lector cliente. Y como veis, tiene el 0, el 1, el 2 y el 3. Que el 3 será el 4, ¿vale? Pero fijaros que cuando he intentado meter otra vez el 3, pues ha fallado. Eso teníamos que haberlo visto. Y nada, supongo que ahora, si hace uno el siso de este, pues aquí abajo, en la consola, en algún sitio, ahora saldrá, tiene que salir el nombre del 3, que el nombre del 3 será Francesco. Aumento de gran tensión. Hola. No sé dónde está la consola. Ah, está aquí, joder. Aquí a la izquierda. Ahí lo tenéis, Francesco, ¿vale? Con lo cual quiere decir que funciona muy bien. O sea, ni siquiera habría que mirar exactamente por qué funciona esto, sino que directamente funciona, ¿vale? Pero de cualquier forma, hay una cosa que quiero que miremos. Es decir, ¿qué pasa si vuelvo a ejecutar el programa? ¿Se meterán ahora 8 clientes? No, porque ya están metidos, ¿no? Claro, en principio no, porque ya están metidos. Así que cuando lo miráis, veis que está el 1, 2, el 3 perfectamente igual que antes, ¿vale? Y digo yo otra cosa, podemos ver esto de que, o sea, podemos ver ahora por qué no se graba. Vamos a verlo. Si funciona el mecanismo que hicimos de que cuando no funcione, pues cuando exista, pues se graba y luego ya se borra y tal, ¿no? Entonces, hago F6, hago F5, que diga, inicio la operación, inicio la operación. Voy a insertar. Vale, esto funciona fenomenal. La serialización, esto no tiene por qué fallar. Cierro la serialización. Miro dónde está. Bueno, estará pues donde tenga que estar, no sé exactamente dónde. En el 490. Pues fenomenal, donde tú quieras. Me voy hasta ese punto y ahora le digo, este es el punto clave ahora. ¿Qué me dirá insertar en el mapa? ¿Que se puede o que no se puede? Que no se puede porque ya está dentro, ¿no? Efectivamente, así que debería saltarse. Y como veis, se salta. Voy a cerrar el elemento. Y bueno, pues ya está. ¿Os parece bien? Guay. Sí. ¿Veis cómo el ordenador funciona bien cuando no es... O sea, si yo pongo control F11, bueno, tampoco es una maravilla, pero funciona más rápido que cuando es con F6 y tal. Yo creo que es algo del 2020 este. Bueno, ¿qué os ha parecido? Así una cosa larga, ¿no? Una cosa Intensa. densa. Larga y tensa, sí. Yo no sé, hombre, yo creo que se habrán aprendido muchas cosas hoy, ¿no? Había aprendido cómo se usa bien, por ejemplo, todo el tema Hombre, este de... Dime. Que bastante hemos aprendido. Sí, yo creo que este es de las cosas que uno le tenía ahora que da pues un buen... Espera un momento que vea a ver si me queda algo más. Que tengo aquí la guía hecha. Nah, este. Vale. No, pues está todo hecho. Entonces, claro, bueno, pues la cosa sería esa. Que de pronto hemos aprendido que podemos llegar a hacer muy versátil toda la programación, de forma que si alguna no nos interesa o alguna queremos cambiar o tal, solamente hay que buscarse un poco las vueltas, ¿vale? O sea, lo de hacer indicables, lo de... Eso, claro, es una gran idea. Luego no sé si la hemos utilizado realmente. Porque, bueno, sí, sí, la verdad que sí la hemos utilizado. En algún sitio, no me acuerdo dónde. Espérate. Control H.
aquí en insertar. Aquí, ¿veis? Claro, esto mola mucho porque en realidad tú cómo consigues saber que un campo es clave o no. Tú no lo sabes. ¿De acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, aquí en el DTO del socio, ¿vale? Yo tengo número, un float, no sé, y un string DNI, claro, tú tienes que decidir exactamente cuál de ellas es, pero ¿cómo lo puedes decidir aquí de forma dinámica? ¿No? Esto se decide aquí en tiempo de ejecución, porque el tiempo de ejecución, ¿qué te dará? O, sí, un guesscase te dará, como en este caso te da el número, pero esto se podría haber hecho con nombre también, ¿vale? Y ahora solamente hay que cambiar lo del integer por un string. ¿Se entiende todo esto, no? Vale, Sí. sabéis lo que voy a decir ahora, ¿no? Me tenéis que hacer el almacén, ahí el almacén, perdón, el DAO de socio aleatorio. ¿De acuerdo? Vale. Vale, vale. Tenemos, no es muy difícil, vamos a coger de clave, por ejemplo, vamos a coger de clave el DNI. De clave el La DNI. clave DNI. Sí. Entonces, claro, cogiendo de clave el DNI, ahora, ¿qué tenéis que hacer para que se parezca al otro? ¿No? O sea, yo creo que el hecho de que repitáis vosotros lo que hemos hecho con un cliente, pues sirve para que comprendáis qué cosas, por ejemplo, ahora cambiarían y qué cosas se quedan sin tocar, ¿no? Claro, entonces os fijáis en el cliente aleatorio para ver qué cosas son igual que antes y qué cosas son diferentes. Perfecto. Os darán fallitos y tal, no sé cuánto, porque, bueno, algunos que quiero que veáis, algunos fallos que os van a dar que me gustaría que viesen. Y esta es esto he puesto, vale. Y bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Por hoy. Creo que hoy ha sido un día bastante intenso. Dime. Ha sido una clase, una máquina intensilla. Sí, la verdad es que estas 2 horas que damos aquí, bueno, hora y 45, por ahí más o menos 2 horas, son mucho más intensas que las de clase. Sí, sí, sí. Por eso de que estáis todos callados ahí, no os veo las caras ni nada. Me pongo a hablar y no me... Pues nada, bueno, pues entonces vamos a parar, si os parece bien. Y os quedo con eso, con ese ejercicio que solucionamos el viernes. El viernes tengo yo puesto aquí que lo que vamos a hacer es crear un nuevo almacén, o sea, un nuevo dado de esto, con unas nuevas técnicas. Y, y vamos a hacer también eso y las múltiples índices. Vamos, múltiples vamos a hacer otro más, ¿de acuerdo? Creo que lo vamos a hacer con socios, me parece a mí. Vamos a tener... vamos a poner, ya que estamos, lo vamos a poner otro campo, ¿vale? Tenemos el DNI, que me parece fenomenal, y luego vamos a suponer... venga, vamos a suponer que tuviésemos un string que fuese teléfono. Veis que va súper lento. Vale, teléfono. Y lo quedamos así, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, primero, la clave principal, que sería del DNI, y por lo tanto nosotros vamos a hacer el índice con el DNI. Y luego vamos a hacer una especie de subíndice para poder encontrar a los objetos no solamente mediante el DNI, sino también mediante el teléfono. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso... Pero eso lo vamos a ver nosotros el viernes, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver el viernes ya como fin de fiesta. Vale. Y luego lo otro que vamos a ver el viernes es en vez de utilizar un único archivo, pues lo que vamos a utilizar es un mapa con las direcciones de un montón de archivos. Cada objeto va a tener su propio archivo y digamos que el mapa va a valer para acceder a los archivos. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Bueno, Y José, dime. ¿vamos a ver este año la Regis? ¿Quién es Reyes? Esta para validar las cosas. Ah, vale, no, las expresiones regulares. No, bueno, ya vemos el año que viene, no te preocupes. Es que ya no da tiempo. Vale. Al final eso se aprende más o menos rapidito, ¿vale? Vamos. Es muy sencillo, pero muy complicado. No sé yo qué confianza me inspira eso, ¿eh? Es fácil, pero es complicado. Es un poco lo que se entiende con los regex. Con los regex. Es que no sé cómo llamarlo. Con las regulares.
Porque, claro, en el fondo son, no sé, 20 símbolos o una cosa así, no más. Pero esos 20 símbolos luego se pueden mezclar de tantas formas que no veáis la que se quita. Pero hay que hacerlo porque por ejemplo, claro, es que este año no damos validaciones, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces, claro, pues sin... Bueno, ya lo veremos el año que viene, no os preocupéis. Vale, vale. Vale. Venga, ¿una pregunta más? De momento, No. Estupendo, pues nada, entonces que paséis unos días de descanso bueno y nos vemos el viernes, ¿vale? sube esto al guitarra, José, cuando puedas ahora, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Por cierto, ahora te comento, Félix, tengo que mirar todavía la práctica, pero te mando una contestación esta tarde o mañana, ¿vale? Y al resto de la gente, pues yo no sé si lo veis o si hay algún grupo, decís que el viernes hay que entregar la práctica de las parejas, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, nada, venga. Pues muchas Pues gracias por venga, todo. Bueno, Venga, hasta hasta luego. luego. Adiós.